Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Gloria al Señor por ello. En esta mañana tenemos una enseñanza hermosa, como todos los domingos, y el título es El lugar santo. Gloria a Dios. Y la encontramos en los libros de Éxodo, Levíticos y varios libros de la palabra del Señor, con la ayuda de Dios, que el tiempo nos alcance, ¿verdad?, para poderlas mirar o las escrituras. Gloria a Dios. Antes de dar principio, vamos a orar, ¿verdad? Voy a orar para que Dios, aleluya, se manifieste como siempre grandemente. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, estoy delante de su presencia, Padre, para dar principio a esta enseñanza, poniéndome primeramente en sus manos, Padre. Que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Gracias, Señor, y a usted daré honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Muy bien, dijimos que la lección era el lugar santo, ¿verdad? Y la vamos a encontrar en varios libros, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Conforme va a ir rodando la lección, vamos a mirar, ¿verdad?, cada libro con el favor del Señor. Muy bien, antes de dar principio, ¿verdad?, voy a leer la palabra del Señor, ¿verdad?, que es la lección, ¿verdad?, número 24 para el 12 de febrero. Gloria a Dios. Y miramos que la verdad central dice: los objetos del lugar santo son de una imagen del ministerio de Cristo. Versículo clave lo encontramos en Juan 8:12, que dice, como está escrito, honrando al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá a la luz de la vida. Muy bien, a medida de introducción del estudio, dice el comentarista, ¿verdad?, las apariencias engañan. Este adagio familiar se aplica generalmente a nuestras primeras impresiones de las personas. Cuando conocemos, ¿verdad?, a las personas por primera vez, es cuando da la primera impresión, ¿verdad? Dice: sin embargo, también podría aplicarse al tabernáculo. Desde el exterior del tabernáculo probablemente parecía ser una estructura monótona, similar a una tienda de campaña, pero dentro de sus muros había una hermosa casa de culto, ricamente ornamentada, y más allá de la apariencia de los artículos en el tabernáculo, había algo más significativo, símbolos de la venida del Mesías. Muy bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Más adelante: objetos santos que usted podría ver, ¿verdad?, en la casa de Dios, los más santos. Dice, hoy que tiene un significado especial o considera sagrado en la iglesia, me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Qué cree usted que es santo, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Dice, bueno, podríamos incluir cosas como el púlpito, ¿verdad? Es una cosa, ¿verdad?, apartada para Dios, apartada para el servicio de Dios. O podríamos decir que el baptisterio también es un lugar, ¿verdad?, una parte, un mueble santo, ¿verdad? Y luego el altar de los utensilios de la Santa Comunión, o sea, de la Santa Cena. Todos esos son, ¿verdad?, objetos, ¿verdad?, santos, apartados para el servicio de Dios. Nada en el plan de Dios es al azar. Cuando Él dio instrucciones para el tabernáculo, cada artículo tenía un significado, mucho más allá de su uso inmediato en el tabernáculo. El estudio de esta mañana se centra en 3 piezas del mobiliario que ocupan el lugar santo. Vamos a mirar el candelero, la mesa del pan de la proposición, pan de la presencia de Dios, el altar del incendio,
Los tres objetos apuntan a una época de los israelitas que no entendieron. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante. El estudio de hoy nos lleva más profundamente al tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo ya miramos, ¿verdad? La semana pasada que era una morada para Dios, era una tienda de campaña que cobijaba primeramente, ¿verdad? El arca del pacto, ¿verdad? El simbolismo de la presencia de Dios sirvió a Israel desde su construcción en el Sinaí hasta que llegó a la construcción de Salomón, ahí hizo el templo. Muy bien, la expiación, lo miramos la semana pasada, era para cubrir, hacer un pago, ¿verdad? Equivalente a un rescate. Si no se expiaba, se sujetaría a la ira de Dios. Muy bien, vamos a mirar, ¿verdad? El simbolismo, ¿verdad? De los muebles, ¿verdad? Que hay en el tabernáculo, ¿verdad? Del Señor. Primeramente, ¿verdad? El simbolismo de los muebles, tenemos el tabernáculo, tenemos el arca del pacto, primeramente. Enseguida está el altar del holocausto y también tenemos el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes, el abraco y luego una fuente de bronce, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Les ordenó, ¿verdad? Que hicieran esa fuente de bronce. Lo miramos la semana pasada. Esa fuente de bronce, ¿verdad? Era para que, antes de que hicieran sacrificio, ¿verdad? Los sacerdotes tenían que lavarse las manos, ¿verdad? Y los pies para poder entrar, ¿verdad? Al lugar donde ellos ministraban, ¿verdad? Eso lo miramos la semana pasada. En esta semana vamos a mirar tres, ¿verdad? De los muebles, ¿verdad? Que hay en el tabernáculo, ¿verdad? Vamos a ver, primeramente, vamos a ver el altar, ¿verdad? Del incienso. Y enseguida vamos a ver el candelero y también la mesa de los panes. Estos tres, ¿verdad? Va a girar a la acción alrededor de estos tres, ¿verdad? Muebles que hay adentro del tabernáculo. Muy bien, ya leímos, ¿verdad? Una pequeña introducción, ¿verdad? Que está en la palabra del Señor, esperando, gloria al Señor, que usted haya hecho apuntes, ¿verdad? En donde estamos leyendo. Estamos leyendo en Éxodo 25, 31 y luego pasamos a Levítico 24, del 1 al 4. Muy bien, la palabra del Señor, el primer versículo, los dos primeros versículos, ¿verdad? Dice la palabra como está escrito, dando la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Levítico 24:2 dice, manda a los hijos de Israel que traigan para el tabernáculo aceite puro de olivas machacadas para hacer arder la lámpara. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que era un mandamiento de Dios para todas las generaciones. Muy bien, dice la palabra del Señor, si alguna vez, ¿verdad?, ha caminado a tientas y ha tropezado en una habitación sin ventanas durante un apagón, sabe lo importante que es tener una fuente de luz. Además de su simbolismo espiritual, el candelero en el lugar santo tenía el propósito práctico de proporcionar luz a los sacerdotes mientras realizaban su trabajo. El lugar santo que estamos viendo en esta mañana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, medía 15 pies por 30 pies y se encontraba a la mitad occidental del atrio.
detrás del lugar santo y estaba el lugar santísimo, que era un cuadrado de 15 pies de 4.6 y estaba separado del lugar santo por una cortina de lino especial con intrincados bordados. Solo había 3 piezas de mobiliario dentro del lugar santo. En el lugar sur estaba el candelero que estamos viendo en esta mañana, que se encuentra en Éxodo 25:31, que ya le dimos lectura. Dice, registra las instrucciones de Dios respecto a la elaboración de este candelero y sus accesorios, todos los cuales fueron hechos de oro puro. Según algunos cálculos, estos artículos pesaban entre 120 y 132 libras. El candelero tenía 7 brazos, 3 a cada lado y uno en el medio. Cada brazo tenía una copa en forma de flor, de almendro, sus manzanas y sus flores. Este cuenco era el depósito del aceite para la lámpara, ¿verdad? Ya en Levíticos, ¿verdad? 24 del 1 al 4 nos explica de la siguiente manera. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. El combustible para el candelero era aceite puro de olivas machacadas. Este era un aceite de mayor calidad que el aceite de oliva hervido normalmente. Si bien Dios comisionó al pueblo a suministrar el aceite de oliva a los sacerdotes, tenía la responsabilidad de mantener encendidas las lámparas. Debían entrar en el lugar santo para cuidar las mechas y asegurarse de que hubiera aceite en el candelero. El candelero era la única fuente de luz en el lugar santo, una estructura interna sin ventanas que no tendría luz natural. Si bien el candelero tenía el propósito práctico de proporcionar iluminación al sacerdote mientras cumplía sus deberes en ese lugar sagrado. La luz se ve a lo largo de las Escrituras como una metáfora de la guía y la dirección de Dios a su pueblo. La luz suprema para el pueblo de Dios se ve en Jesús, la luz del mundo. Hay luz, ¿verdad?, para la humanidad, ¿verdad? Dice el inciso B, ¿verdad? El candelero proporcionaba luz a la oscuridad, al lugar santo. A la luz del candelero, los sacerdotes podían ver para ministrar al Señor. De manera similar, Jesús nos proporciona luz en un mundo oscuro y pecaminoso. Jesús irradia luz al ser vida para la humanidad. De acuerdo a Juan 1:4, la humanidad está atada a las tinieblas. Dice la palabra del Señor en Juan 1:4, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante. Y la vida eterna a los que están en tinieblas. Dice, Jesús trae la revelación de Dios y la vida eterna a los que están en tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, la oscuridad del pecado es removida y reemplazada a la luz del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que nosotros, ¿verdad?, conociéramos a Jesucristo, ¿verdad?, estábamos en oscuridad, una oscuridad espiritual, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, ¿verdad?, trajo la luz, ¿verdad? Porque Jesús dijo, ¿verdad?, acabamos de mirar, que dice, yo soy, ¿verdad?, la luz del mundo, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, para alumbrar en este mundo, ¿verdad?, tan pecaminoso que estamos viviendo en los tiempos, ¿verdad?,
que estamos en estas, ¿verdad?, generaciones. Muy bien, dice la palabra del Señor. Pero Jesús trae la revelación de Dios a la vida eterna a los que están en tinieblas. La luz de Cristo ha disipado las tinieblas del mundo. O sea que cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, la luz de Cristo borra, ¿verdad?, todas las tinieblas del mundo. Sin embargo, aunque el mundo rechaza a Cristo y su verdad, las tinieblas no prevalecieron, ¿verdad?, contra él, de acuerdo a Juan 1:5, ¿verdad? Dice la palabra, él sigue brillando, ¿verdad? Porque Juan 1:5 nos dice la palabra del Señor, la luz en las tinieblas resplandece, puede decir gloria al Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ¿contra quién? Contra la oscuridad, puede decir gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Dios quiere que todo ser humano venga a Cristo. Él envió a Juan el Bautista para dar testimonio de la luz. En Juan 6:8 dice, Juan no atraía la atención a sí mismo. Dice Juan, yo no soy la luz, puede decir gloria a Dios, aleluya, hacia el mismo, sino que dirigió la atención de las personas a Cristo para que pudieran ser salvas. En nuestros días podemos dar testimonio de Cristo y la luz que nos ha dado. En vez de gloriarnos en nosotros mismos, debemos dirigir la atención de otros hacia Cristo, a la luz verdadera. ¿Qué quiere decir esto? En vez de enorgullecernos porque conocemos a Cristo, debemos de participar o dar estas buenas nuevas a las personas que no conocen a Cristo. Eso fue el trabajo de Juan el Bautista. Mismo dijo, yo no soy la luz, sino que yo solamente soy un heraldo, ¿verdad?, que vengo, ¿verdad?, a hablar de Cristo, ¿verdad? Él trajo mensajes tremendos, ¿verdad?, en ese tiempo que no se había oído la palabra de Dios por muchos años. Y vino Juan el Bautista trayendo este mensaje, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Él vino a abrir el camino, ¿verdad?, anunciando a Jesucristo, que ya estaba a las puertas, ¿verdad? El trabajo de él era solamente dar las buenas nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, dar estas buenas nuevas, ¿verdad?, a toda persona, ¿verdad?, que está al alcance, ¿verdad?, de nuestra palabra. Dice la palabra, aunque muchas personas, incluso mismo Satanás, afirmaron ser la luz, hay falsedades en ellos. Solo hay una luz, que es Jesucristo. En Juan 8:12, Jesús estaba en Jerusalén al final de las fiestas del tabernáculo. La luz era uno de los temas de esta fiesta. Esta celebración brindó a Jesús la oportunidad de proclamarse como la luz del mundo, ya que Él era la luz, puede decir gloria al Señor. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Quiere decir que el que me acepta, ¿verdad?, en su corazón, ya no más andará en tinieblas. Hablamos de tinieblas espirituales, puede decir gloria a Dios. Este mundo, atrapado en la oscuridad espiritual, necesita escuchar las buenas nuevas que Jesús puede quitar las tinieblas del pecado. Como creyentes debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista y dirigir a otros hacia Jesús para que sean librados de las tinieblas del pecado, ¿verdad? Esto da buen resultado, ¿verdad? Oír testimonios, ¿verdad?, en esta semana, ¿verdad?, que personas que habían ido a llevar el Evangelio a personas que nunca habían conocido de Cristo, a hoy son cristianas, ¿verdad? A hoy sirven en una iglesia y ya empiezan, ¿verdad?, también a predicar la palabra del Señor.
Y eso es muy bonito, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Dice la palabra, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ese fue uno de los mandamientos principales, ¿verdad? Que Jesús les dio a los discípulos. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio, ¿verdad? A toda criatura, ¿verdad? Para que conozcan al Señor. Y ese es también nuestro trabajo. Dice la palabra del Señor, Dios, ¿verdad? Nos ordenó lo que hiciéramos. Él mismo declaró, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Pues sí, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, la mesa del pan de la proposición, pan de vida. Al norte del lugar santo había la mesa de madera de acacia cubierta de oro, de acuerdo a Éxodo 25. La acacia era una madera durable y resistente a los insectos que se reproducen en la región de la península del Sinaí. Esta madera proporcionó el material perfecto para el mobiliario del tabernáculo. ¿Verdad? Recuerda, ¿verdad? Que este era el tabernáculo, fue una figura pequeña que hice yo aquí. Parece, como leímos al principio, de lejos, ¿verdad? Parece una cosa, ¿verdad? Monótona, que no tiene nada que ver. Pero adentro de este tabernáculo, de esta tienda de campaña, ahí adentro, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? El simbolismo de los muebles, ¿verdad? Del tabernáculo. Ya lo dijimos, tenemos el arca del pacto, el altar del holocausto, el altar del incienso, el candelero, la mesa de los panes, ¿verdad? Que estamos viendo hoy, en esta mañana. Solamente vamos a mirar, ¿verdad? El candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. Tres, ¿verdad? Tres muebles, ¿verdad? Que hay del tabernáculo. En las siguientes lecciones, ¿verdad? Vamos a centrarnos en las más, ¿verdad? Muebles que se dice la palabra de Dios, simbolismo de los muebles que había ahí adentro. Ya con el favor de Dios, la semana que viene podemos ver el arca del pacto, ¿verdad? Podemos ver el abraco, que creo que lo vamos a mirar hoy, ¿verdad? El abraco fue una fuente de bronce, ¿verdad? Donde ya lo dijimos al principio de la clase, ¿verdad? Era donde los sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de entrar, ¿verdad? Al lugar de ministrar la palabra del Señor. Muy bien, seguimos adelante con la palabra de Dios, aleluya. Dice, esta mesa contenía el pan de la proposición o el pan de la presencia de Dios. El pan de la proposición consistía en 12 panes planos, uno para cada tribu de Israel. Cada día de reposo se colocaban 12 panes frescos en 2 hileras sobre la mesa. También se colocaba el incienso sobre esta mesa, tanto junto con el pan. El día de reposo, cuando los sacerdotes quitaban el pan anterior y lo reemplazaban con panes frescos, Aarón y sus hijos tomaban el pan y lo comían. Era un recordatorio semanal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo entonces servía como una conmemoración del Señor y alimento para los sacerdotes. La palabra para conmemoración también se puede traducir como ofrenda, de acuerdo al versículo 7, o recordatorio, al igual que con las otras características del tabernáculo. Dios le recordaba a su pueblo su provisión, el pan para la provisión literal de alimento para los sacerdotes, pero hablaba de la provisión espiritual que un día ofrecería a todos sus hijos. Cristo es nuestro pan de vida, ¿verdad? De acuerdo al libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 6, ¿verdad? Vamos a mirar, ¿verdad? Esta lectura, ¿verdad? O esta enseñanza muy conocida, pues sí, gloria al Señor, que casi todos le conocemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, los oyentes de Jesús habrían estado muy familiarizados con la provisión del maná, o sea, el pan,
Recuerda, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Les envió, ¿verdad? En el desierto el maná, el pan, ¿verdad? Del cielo, pues sí, gloria a Dios, que ellos iban y recogían, ¿verdad? Todos los días, pues sí, gloria, para el alimento de ellos. Se preguntaron, usted conoce historia, ¿verdad? Le dijeron, ¿podrá poner mesa Dios en el desierto? Claro que sí puede. Si Dios es milagroso, Dios es poderoso, ¿verdad? Dios de una peña, ¿verdad? Sacó agua, pues sí, gloria a Dios. Y por 40 años, ¿verdad? Dios los dio en el desierto, ¿verdad? Y dice que durante ese tiempo Dios los cuidó y Dios los protegió. Durante esos 40 años leí un comentario y lo voy a compartir con usted, que durante esos 40 años nadie se enfermó ni de una gripa, ni un dolor de cabeza. Todos llegaron, ¿verdad?, al lugar donde Dios les dicho que fueran y nadie se había enfermado, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué coincidencia hoy en el día en que vivimos, ¿verdad? Siempre en la iglesia, ¿verdad? Hay como 3 o 4 enfermos, ¿verdad? Pero en el desierto no hubo ninguno. Gloria al Señor. Quise compartir esto, ¿verdad?, con ustedes, ¿verdad?, para mirar, ¿verdad?, el poder de Dios tan grande. Y déjeme decirle que ese es el Dios poderoso que nosotros servimos. Todavía es el mismo Dios, es el mismo Dios que ayudó a los israelitas, ¿verdad?, a cruzar, ¿verdad?, ese desierto, ¿verdad?, por tantos años, ¿verdad? El mismo, aleluya. Y tiene el mismo poder, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo, ¿verdad?, es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Los milagros que hizo hace 10 años los hace hoy también, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Pues y gloria a Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Dice que no cambia, aleluya. Los oyentes de Jesús habían estado muy familiarizados con eso, ¿verdad? Con el maná, porque ellos habían tenido esa experiencia, ¿verdad? Dios les había dado pan que descendía del cielo. Este pan proporciona más que alimento físico. A diferencia del maná, el sustento que Jesús ofrecía trasciende la necesidad física actual y llega hasta la eternidad. A diferencia del pan de la presencia de Dios que solo comían los sacerdotes, el pan de vida sería gratis para todos los que aceptaran a Jesús. ¿No le da gloria a Dios? Que el pan de vida es gratis, ¿verdad? Para todos, aleluya, los que ya hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Y si usted quiere aceptar a Cristo, ¿verdad?, en esta mañana es la oportunidad, ¿verdad?, para usted. Dice, quizás el día de mañana no llegue, aleluya. Hay personas que dicen, mañana o el año que viene yo me rindo al Señor, pero ahorita no tenemos la vida comprada, no sabemos si vamos a llegar el día de mañana. Usted escuchó las nuevas, ¿verdad? El tremendo temblor que hubo en aquellos lugares, pues, y gloria a Dios, que aquellos edificios cayeron como si fueran hechos de arena, pues, y gloria al Señor. Y eso es para ponernos nosotros a pensar, ¿verdad?, que debemos de estar preparados, ¿verdad? Nosotros preparados porque no sabemos qué día, aleluya, nos llega aquí a nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que en Cristo estamos seguros, pues, y gloria a Dios. Nada nos puede suceder. Muy bien, dice la palabra del Señor. La gente no entendía la naturaleza de este pan espiritual. Estaban interesados en el pan físico, pero Jesús explicó que Él era el pan de vida. Jesús es la fuente de vida. Solo en Él podemos realmente obtener la vida. No solo es la fuente, también es el sustento de la vida. Solo a través de Jesús podemos enfrentar todos los obstáculos de la vida y solo Jesús puede satisfacer nuestra hambre espiritual. El hambre física no es lo que lleva al hombre a Dios. El hambre que lleva el hombre a Dios no es la inspiración humana, en cambio es la obra de Dios en el corazón de las personas. Aquellos que son verdaderamente enseñados por Dios aceptan a Cristo y sus enseñanzas como el pan de vida. Jesús satisface la necesidad real de quienes tienen hambre espiritual al presentar
a las personas al Dios que del alma anhela, solo Jesús puede revelarnos. El resultado de comer pan de vida es la vida eterna. Pues sí, gloria a Dios. En el libro, ¿verdad?, que estamos mirando en esta mañana, ¿verdad?, que es el libro de Juan, ¿verdad? Estamos viendo una enseñanza hermosa. Juan capítulo 6, ¿verdad? Del 1 al 10, si usted tiene un lápiz lo puede apuntar, ¿verdad? Ahí está la historia, aleluya, de aquellas 5,000 personas, ¿verdad?, que estaban escuchando la palabra del Señor. Y pasaron las horas, ¿verdad? Llegó la noche y ellos estaban todavía ahí. Y resultó que ya tenían hambre, ¿verdad? Mandarlos a la casa, ¿verdad?, a 5,000 personas para que fueran a comer, pues quizás estaría muy lejos, ¿verdad? Y allí en el lugar desierto no había restaurantes, ¿verdad? No había donde poder comer, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad?, para probar a uno de sus discípulos, le dice, darles de comer, ¿verdad?, a estas personas. Y un discípulo dice, imposible, aleluya, que le demos de comer a tantas personas, ¿verdad? Son muchas personas, aunque tuviéramos, ¿verdad?, tanto dinero para comprar o tanta pan, no lo podríamos hacer, ¿verdad? Pero dicen, pero miren, aquí hay un niño, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, unos panes, ¿verdad?, y unos pececillos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, que le digo, dame para acá esa canasta, ¿verdad?, del niño, aleluya. Y la palabra del Señor dice, usted conoce la historia, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, oró, ¿verdad?, por aquellos, ¿verdad?, panecillos y aquellos pececillos, y el Señor los multiplicó. El Señor le dice que se sentaran todos, ¿verdad?, y él oró por ese pan, lo partió y empezó, ¿verdad?, a dar de comer. Milagro, ¿verdad? Grandes milagros, porque Dios es poderoso, ¿verdad? Pero siempre dice, aleluya, yo soy, ¿verdad?, el pan de vida. Puede decir gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, aleluya, en Juan 6, del 1 al 15. Ya le di una pequeña historia, o sea, la historia que está escrita en la palabra de Dios, aleluya, que dice Juan, ¿verdad?, 6:48, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto, ya lo mencionamos, ¿verdad?, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma, no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pero hay que mirar, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, Él es, ¿verdad?, el pan de vida. El resultado de comer el pan de vida es la vida eterna. Aquellos que comen alimento físico morirán físicamente, así como los israelitas que comieron el maná físico y murieron en el desierto. Pero aquellos que comen el eterno pan de vida nunca morirán espiritualmente. La mayor necesidad de la humanidad es la vida eterna. Se encuentra únicamente en Jesucristo. Jesús no vino por unos pocos elegidos. Dios, la ofrenda de su propia sangre es para todos que pueden tener vida eterna. La mayor, repito, la mayor la mayor necesidad de la humanidad es la vida eterna y se encuentra solamente en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo no vino por unos pocos, ¿verdad? Vino, ¿verdad?, para todo aquel, ¿verdad?, que en él creyere, ¿verdad?, fuere salvo y obtuviere la vida eterna, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, vamos a la parte 3, en donde nos habla la palabra del Señor, las oraciones del pueblo de Dios. Damos gloria a Dios por ello. Dice, mientras el altar del holocausto estaba en el patio, ¿verdad?, del tabernáculo, el altar del incienso, se me lengua la traba, el incienso estaba ubicado en el lugar santo. Los sacerdotes se acercaban a estas, ¿verdad?, altar 2 veces para quemar el incienso que Dios requería.
prejurando las oraciones del pueblo. El incienso que proporcionaría un olor fragante o olor dulce a este lugar de oración. El altar del incienso en el mueble central del lugar santo estaba ubicado frente al velo a la entrada del lugar santísimo, como la mesa de los panes de la proposición. Estaban hechos de madera de acacia cubierta de oro. Aunque era pequeño en dimensión horizontal, un cuadrado de 1,5 pies por 46, media de 3 pies 9 de altura, más alto que los demás elementos del tabernáculo, de acuerdo a Éxodo 32. Como el altar del holocausto tenía cuernos y como la mesa del pan de proposición, un borde de oro alrededor para la parte superior. También tenía anillos a través de los cuales le insertaban con la vara para la transportación. Cuando tenían que moverse, ¿verdad? De un lugar a otro, porque recuerda, ¿verdad? Que la tienda era movible, ¿verdad? Era una morada, era una portátil, ¿verdad? Que cuando tenían que caminar tenían que llevársela, ¿verdad? Sobre los lados tenía unos anillos, ¿verdad? En donde la pudieran agarrar, ¿verdad? Entre 4, ¿verdad? Y llevarlos al lugar donde tenían que ir. Muy bien, dice la palabra del Señor que 2 veces al día, por la mañana y por la noche, Aarón y el sumo sacerdote quemaban el incienso aromático sobre él. Esto debía hacerse por sus generaciones. Dios específicamente quería que las generaciones mayores enseñaran a las generaciones más jóvenes a obedecer sus mandamientos. Incluso hoy, si no enseñamos a las generaciones futuras a los principios de la palabra de Dios, la iglesia estará solo a una generación de la extensión, o sea, una generación de que la iglesia desaparezca. Si nosotros no nos preocupamos por enseñarle a nuestra generación la palabra del Señor, la iglesia va a desaparecer. Pero no es así, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, están enseñándole a sus hijos, ¿verdad?, la palabra del Señor, para que este evangelio siga adelante generación tras generación hasta que Cristo venga, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra, Dios prohibió estrictamente quemar en ese altar incienso que no fuera de que Él prescribió. Dios dio instrucciones específicas para hacer este incienso especial. Era una combinación de 3 especias aromáticas. El incienso mezclado en cantidades iguales. Debido a este incienso era especial, Dios lo declaró santo o sagrado y consagrado. Prohibió estrictamente su uso personal. Relato de 2 hijos de Aarón, Nadab y Abú, quienes desobedecieron la dirección de Dios respecto al quemar, ¿verdad?, el incienso. Dios también prohibió los holocaustos en las liberaciones y las ofrendas de grano en el altar del incienso. Debía de usarse solo para quemar incienso. La única excepción era que en el día de la expiación, cuando Aarón rociaba los cuernos de la sangre del sacrificio por el pecado, purificando el altar. El aroma de la oración. En la visión de Juan, estoy viendo Apocalipsis capítulo 5, del versículo 8, y luego 3 y 4, dice, la visión de Juan. El apóstol vio a las 4 bestias y a los 24 ancianos con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios atesora nuestras oraciones a Él como una dulce fragancia. ¿No le da gloria al Señor? Cada oración, ¿verdad?, que usted hace, o cada oración que hacemos, ¿verdad?, esas llegan, ¿verdad?,
al cielo como un olor fragante, ¿verdad? Y allá están, ¿verdad? En el cielo, toda la oración que usted hace, no le da gloria a Dios por ello. Y es que qué bonito, ¿verdad? Es la palabra del Señor nos está hablando en esta mañana. Dice, Juan vio a otro ángel con un incenciario de oro. El mucho incienso que se le dio al ángel indica la abundancia de oraciones de todos los santos que se elevaban a Dios como incienso desde el altar de oro. La escena se asemejaba vividamente al ritual del Antiguo Testamento. Los carbones se llevaban en un incendiario, un recipiente para quemar el incienso, desde el altar de bronce hasta el altar del incienso. El incienso se colocaba sobre los carbones encendidos y el humo fragante se elevaba del altar. En el Antiguo Testamento, los israelitas se quejaban constantemente respecto a sus circunstancias. Pero nada nuevo, ¿verdad? En el día en que vivimos, ¿verdad? Casi siempre nosotros, ¿verdad? Nos quejamos, ¿verdad? Por circunstancias que hay, ¿verdad? En nuestra vida. Así el pueblo de Dios, ¿verdad? Se quejaba constantemente respecto a circunstancias. A veces nuestras oraciones parecen más quejas, ¿verdad? Que una dulce fragancia. En vez de empezar a darle, cuando empezamos a orar tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque sabe usted que a Él le pertenece toda la honra y toda la gloria, y luego tenemos que decirle gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido cada día, ¿verdad? Y no estar llevándole quejas al Señor. Muchas veces así se oye, ¿verdad? En vez de ser oraciones para Dios, son quejas, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, a veces nuestras oraciones parecen más quejas que una dulce fragancia, pero a medida que nos sentimos a Dios, nuestras oraciones se elevarán como un dulce perfume en su presencia. Dios no nos invita a entrar en un momento de intimidad. Dios nos invita a entrar en un momento de intimidad con Él todos los días. Un momento en que entraremos al lugar santo de la presencia a través de la oración, ¿verdad? Aprendemos, ¿verdad? En esta mañana que en vez de llevarle quejas al Señor, tenemos que darle toda la honra y toda la gloria. ¿Para que llevarle quejas? Si Él conoce, aleluya, por lo que nosotros estamos pasando. Él conoce por lo que usted está pasando. Solamente déle la honra y la gloria a Dios y glorifique al Señor, ¿verdad? Y haga oraciones de gracias, ¿verdad? Oraciones por todas las bendiciones que ha recibido. Hasta ahorita no nos hemos quedado un día sin comer. El Señor ha suplido todas nuestras necesidades, ¿verdad? De nuestra familia y las va a seguir supliendo porque Él es Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Estoy para finalizar en esta mañana. Aleluya. Solamente me resta, ¿verdad? A decir, aleluya, lo que dice aquí. ¿Qué nos dice Dios? Aleluya. Dios quiere que nuestro corazón sea como el lugar santo del tabernáculo. Dios quiere que nuestro corazón sea como el lugar santo del tabernáculo. Jesús es la luz para nuestro mundo y el pan para nuestro sustento y crecimiento espiritual. Nos dice la palabra, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra. ¿Sabe usted que cuando usted lee la palabra, aleluya, es un alimento espiritual, ¿verdad? Pregunta, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Lee la palabra todos los días, 2, 3 veces por día. Ese es un alimento, ¿verdad? Un alimento espiritual, ¿verdad? De la misma manera que comemos comida para nuestro sustento físico, también debemos de tener comida, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Para podernos mantener a flote, ¿verdad? Porque sin la lectura de la palabra del Señor, aleluya, déjeme decirle que usted va a vivir una vida derrotada. Y no es así. Tenemos siempre que leer la palabra del Señor para vivir, ¿verdad?
en victoria. Muy bien, dice la palabra del Señor. Nuestras oraciones son incienso dulce y fragante que sube a Dios. No le da gloria a Dios por ello. El mensaje que tenemos es uno, que el mundo en que vivimos necesita desesperadamente, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y no hay nadie más que pueda llevar el mensaje, más que usted, que conoce la palabra de Dios y que sabe, aleluya, que solamente hay un camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted que me escucha en esta mañana, no es casualidad que esté escuchando este video, es que Dios tiene algo para usted. Siempre recomiendo y siempre le hago, ¿verdad?, la idea, ¿verdad?, de que si usted no va a ninguna iglesia, busque una iglesia cerca del área donde usted vive y va a ver usted, aleluya, que su vida va a cambiar al escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta mañana, aleluya. Me despido de la clase, ¿verdad? Somos los pastores, ¿verdad?, Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de Lancaster, aleluya. Les suplico, ¿verdad?, que sigamos orando, ¿verdad?, por las familias que han perdido, ¿verdad?, familiares, ¿verdad?, como la familia Benavides que perdió, ¿verdad?, a su mamá, aleluya, pasó con el Señor, pero ella está en mejor lugar. Nuestro hermano Alfonso Albarrán también, que pasó con el Señor hace 2 semanas, también sabemos que le vamos a extrañar, pero sabemos que Él está en un mejor lugar. Damos gloria a Dios, saludos, ¿verdad?, a los pastores que nos conocen y que conocemos, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Gloria al Señor. Voy a despedir la clase con una oración, ¿verdad?, esperando que el siguiente domingo, si el Señor me lo permite, podré estar una vez más, ¿verdad?, llevando estas enseñanzas que el Señor ha propuesto en mi corazón cada domingo, compartir con usted la palabra de Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad, Señor, que usted me ha dado a través de estas redes sociales, a través de este video, que llegue la palabra del Señor a sus hogares, Padre, que llegue la palabra del Señor a sus corazones, aleluya. Es el único propósito nuestro, Señor, solamente que esta palabra llegue, ¿verdad?, a corazones sensibles que no han conocido, Señor, de su palabra. Y que usted, Señor, que cada domingo escucha, le doy gracias primeramente al Señor por la atención que usted tiene, el apoyo que usted da a este video, Señor. Gracias, Padre, y a usted, Señor, le daré toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor lo siga bendiciendo.